Muy buenas noches, señores estudiantes. Un gusto saludarles por este medio. Nos encontramos el día de hoy, 10 de abril del 2025, en la asignatura Ingeniería de Materiales. Por favor, para iniciar voy a comenzar a compartir pantalla. Pues es un gusto tenerles a ustedes aquí, pues, y les doy la bienvenida. Como primer punto de la asignatura, vamos a considerar cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo es conocer la importancia de los materiales en la historia de la humanidad. Esta primera clase nos permitirá saber cuál ha sido el desarrollo de estos materiales en el transcurso o desde el inicio de la humanidad. Y pues con esto podremos entender qué es lo que podemos esperar ahora y en el futuro. Por favor, para el desarrollo de la presente clase, se explicará el contenido de esas diapositivas y en cualquier momento ustedes pueden realizar una pregunta, para lo cual solicito por favor que levanten la mano y enseguida se les dará paso. Posteriormente se realizará una actividad práctica y al final se resolverán dudas de la clase dada. Ok, como inicio, me permito indicar que desde principios de la humanidad, pues había cuatro materiales que siempre se han conocido. Esos son los materiales metálicos, materiales poliméricos, los materiales compuestos y los materiales cerámicos. En la actualidad existen muchos más materiales, pero la mayoría están dentro de este grupo que conocemos y se agregan otros que en aquel tiempo no existían. Para hacer un primer énfasis, tenemos nosotros aquí una diapositiva que nos indica cuál es la importancia relativa de los materiales desde el principio de la humanidad, podríamos decir, hasta nuestra fecha. Tenemos aquí en el eje de las ordenadas la importancia relativa y en el eje de las abscisas tenemos los años. ¿Ok? Si nos fijamos, desde inicios de la humanidad, en lo que tiene que ver con los metales, lo que más se venía utilizando es el oro. Pasaron 5.000 años y recién allí se comenzó a utilizar el cobre. Tuvieron que pasar 5.000 años más para pasar a utilizar el bronce, de la época conocida como la era de bronce. Si nos fijamos, para pasar de un material a otro, habría un transcurso largo de tiempo, de miles de años. Sin embargo, cada vez que se avanza con el tiempo, eso se va cortando, se van acortando y van apareciendo nuevos materiales. Es así que ya para 1800 se conoce las fundiciones, que se la utiliza hasta la actualidad. Posteriormente, no pasa mucho tiempo y ya en el año de 1960 es donde más se utilizan los metales. Aproximadamente en esta fecha de 1920 a 1960 fue cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y es debido a eso a que se vienen utilizando, o se utilizaron, mejor dicho, los metales en mayor medida. Pasado ese tiempo, se disminuyó, perdón, el uso de los metales, se fueron encontrando nuevos materiales metálicos hasta nuestra fecha actual. Bueno, esto culmina en el 2020, que es bastante actual en realidad. Sin embargo, también tenemos otro grupo de materiales que son los polímeros. Y a inicios de la humanidad se utilizaban mucho más los materiales poliméricos que los materiales metálicos, poniendo énfasis, por ejemplo, en pieles, en fibras. Luego, después de la era común, se descubrieron lo que son los pegamentos y en 1800 materiales como el caucho. Y así fueron incrementándose el número de materiales poliméricos que se conocían hasta entrar pues en la era actual donde se encontraron pues todos los polímeros que ahora mismo son un problema, ¿no? Esos polímeros no biodegradables. Eh, Posterior a esto, se fueron encontrando nuevos polímeros con nuevos usos, ya más resistentes, hasta encontrarnos en nuestros días. Asimismo, el otro grupo
pues de materiales, son los materiales compuestos, también llamados composites, que se venían utilizando ya desde inicios de la humanidad, pero en menor medida que los polímeros. Nos muestra el gráfico asimismo en el transcurso del tiempo cómo estos han ido evolucionando y ya en 1800 encontramos el hormigón armado, que a partir de este nosotros podemos llevar a cabo la construcción como conocemos ahora. Sin este hormigón pues no existirían edificios y demás construcciones como las conocemos en la actualidad. Asimismo, el gráfico muestra el avance de esos materiales compuestos, de esos composites, hasta llegar a nuestros días. Por último, tenemos otro grupo que son los materiales cerámicos, que esos de igual manera a inicios de la humanidad eran ampliamente utilizados, en especial todo lo que tiene que ver con la piedra. Posteriormente, estos materiales siguieron avanzando y si nos damos cuenta, coinciden muchos materiales. Por ejemplo, se encontró el cemento tipo Portland y en la misma época también salió el material compuesto a partir de este, que es el hormigón armado. Todos estos materiales han sido muy utilizados desde principios de la humanidad y siguen siendo utilizados hasta nuestras fechas. Y nuevos materiales también em, se están descubriendo cada día. De hecho, si nosotros nos damos cuenta desde registros prehistóricos, por ejemplo, las cuevas de Altamira en España, en donde están las primeras figuras rupestres, todo esto ya utilizaba materiales. ¿Qué material utilizaba en este entonces? Utilizaban la piedra de la cual se obtiene el mercurio, que esta tiene un color característico rojo. Y así depende de el material que haya tenido cada, eh, digamos, en cada época de la humanidad. De esto depende básicamente el desarrollo que han tenido. Así en nuestro tiempo, con tantos materiales nuevos que tenemos un desarrollo en todo lo que tiene que ver con la informática, pues, y con muchos otros usos. En general, en nuestro medio aquí en Ecuador, lo que siempre se ha encontrado por los registros arqueológicos es el uso siempre de metales, especialmente el oro, y por supuesto el uso de la piedra y el uso de la cerámica. Siempre aquí en nuestro medio, siendo el uso de la cerámica el principal uso que se le dio. Ok, tenemos aquí más fotografías aquí en Manabí de cómo los materiales han venido siendo utilizados en construcción y en diferentes aplicaciones. Es así que nosotros tenemos como un ejemplo aquí en esta diapositiva cómo el uso de nuevos materiales, el descubrimiento de nuevos materiales ha tenido una evolución en todos los campos. Por ejemplo, en el campo de los deportes, por poner un ejemplo nada más, al inicio las raquetas eran de madera, posteriormente pasaron a aluminio, posteriormente a grafito y ya no se utilizaban las anteriores, y en la actualidad tenemos de titanio y prácticamente las otras ya no se las utiliza. Si lo vemos en algo más común como es el fútbol, simplemente en algo como las pelotas o los balones, han tenido por los materiales muchísimos cambios. Y es así que cada vez que aparecen nuevos materiales, tenemos nuevas aplicaciones y básicamente con nuevas aplicaciones, nuevos usos y cambia mucho mejora principalmente nuestro estilo de vida. Ok, ¿tienen alguna pregunta, por favor, al respecto? Eh, Por favor, José Fernando. sí, muchas gracias, estimado doctor. Muy interesante pues lo que usted ha estado mencionando acerca de los materiales. Eh, bueno, me llama mucho la atención la evolución que ha tenido el uso de estos materiales y, y yo tengo por ahí una inquietud, es por ejemplo con respecto al grafeno. ¿Qué se conoce sobre el grafeno? Porque, bueno, yo por ahí
sea, he revisado que se trata de un nanomaterial, o sea, un material de, ya de características nanotecnológicas. Eh, entonces, quisiera saber en qué se lo ha podido insertar o utilizar dentro de la industria. Muchas gracias, José Fernando. Una pregunta muy interesante. El grafeno es un material que se está teniendo aplicación en los últimos años. Y si lo vemos estructuralmente el grafeno, que en clases posteriores veremos qué equipos utilizamos para ver estructuralmente a los materiales, al verlo con un microscopio electrónico, se puede observar cómo la estructura prácticamente perfecta que tiene el grafeno. Tiene una estructura hexagonal, con lo cual esa estructura perfecta le da ciertas propiedades, en especial la propiedad de la dureza. Entonces es un material que es muy resistente, un material que es muy ligero y por lo cual tiene muchísimas aplicaciones. Sin embargo, el grafeno en la actualidad tiene un inconveniente que, aunque se lo puede obtener a nivel de laboratorio, no se lo puede obtener a nivel industrial. Por lo cual, para obtener grandes cantidades y utilizarlo ya pues industrialmente, no es posible por los altos costos que llevaría. Sin embargo, existen muchas investigaciones del uso, por ejemplo, en la industria pues de la construcción para nuevos bloques, ladrillos mucho más resistentes con grafenos, en la industria de lo que son los polímeros para hacer plásticos mucho más resistentes y demás. Se espera que en los próximos años investigadores saquen nuevos procesos que se están estudiando para poderlo obtener ya a nivel industrial. Sí, por favor, María Dolores tiene una pregunta también. Sí, doctor, muy interesante la clase de hoy. Tengo una duda, o sea, estos materiales, como usted nos ha hablado, de su clasificación o en este caso, cómo se dividen estos materiales, ¿cómo se han desarrollado? En este caso, pues su uso, la importación también de materiales a lo largo del tiempo. O sea, ¿cómo se ve eso ahora ya en nuestro medio o nuestra vida? Sí, muchas gracias, María Dolores. Sí, el empleo de los materiales, como se indicaba en el gráfico, ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo y cada vez nosotros tenemos, perdón, cada vez nosotros tenemos más materiales que podemos utilizar con nuevas aplicaciones más resistentes. Por ejemplo, en la actualidad ya existe la cerámica tenaz. Una característica de la cerámica es su dureza, pero también su fragilidad, que es un inconveniente que tiene. Pero ya existen ahora cerámicas tenaces, que es eso, que son muy resistentes, pero ya no son tan frágiles. Uno puede golpear esa cerámica y pues no se rompe, no es tan frágil como lo era antes. Lo que ha dado muchas aplicaciones, por ejemplo, a la parte del campo de la energía eléctrica, ya que la cerámica no permite la transmisión de la electricidad y es muy utilizado para ciertos aspectos que no se necesita que haya esa transmisión. Entonces, con lo cual da que tengamos materiales que duren mucho más tiempo, sean muy seguros y demás. Entonces, en general, por ejemplo, el uso del sílice, en general, mezclas, polímeros, materiales compuestos, nos ha llevado a que ahora podamos tener, por ejemplo, un teléfono celular, porque tiene ciertos chips que nos permiten que sean de un tamaño pequeño. Si recordamos, hace, no sé, unos 20 años los teléfonos eran mucho más grandes, las computadoras eran inmensas. Eh, Todos estos nuevos materiales permiten obtener nuevos productos y pues esperamos que esto siga, ¿no? Y como decíamos, en la antigüedad pasaban muchísimos años, 5.000 años para pasar de un material a otros. Pero cada vez que iba avanzando ya no eran 5.000, eran 100. Y ahora en nuestro tiempo es cuestión de años, de un año a otro año o en el mismo año aparecen nuevos materiales, con lo cual se espera que la industria evolucione prontamente.
Por ejemplo, para culminar con esta idea, en la antigüedad, ¿cómo se guardaba información? Se guardaba con figuras rupestres, ¿no? Las personas ponían lo que querían informar en figuras rupestres, en otras culturas con jeroglíficos, en otras culturas, cultura griega con papiros, ya en nuestro medio, porque eran los materiales que ellos tenían a mano. Y ahora, en nuestro tiempo, nosotros recordamos siempre el uso de, por ejemplo, el papel fotográfico, ¿no es cierto? Que ahora mismo ya no existe. O también los discos de vinilo, que ahora existen, pero ya un poco como recuerdo, ¿no? Después salieron los discos CDs, los compact discs, discos compactos. Después de eso salieron los Blu-ray. Y así, ahora eso ya no se utiliza. Ahorita tenemos las memorias flash o pendrive. Y al principio eran con una capacidad muy pequeña, ahora tenemos con gigas. ¿Y qué se espera? Se espera que en el futuro ya no se utilice nada de eso, sino se utilice ADN, un ADN artificial. Y se indica que 1 gramo de ADN va a poder almacenar lo mismo que 3 millones de discos. Entonces ya no utilizaremos la flash memory, ya utilizaremos otro compuesto que tenga ADN artificial. Y allí la cantidad de información que se puede guardar ya es por teras o miles de teras. Ok, cada vez va incrementando pues va incrementando, va mejorando, mejor dicho, la tecnología y con lo cual podemos tener cosas que tal vez ahora no nos imaginamos o creemos que no es posible. Perfecto, tenemos nosotros aquí en el chat un comentario, como bien indica Fernando, tenemos ahora en la nube. Pues ahora es algo que estamos aplicando mucho, tener nuestra información en la nube también por seguridad, para tenerla a mano y demás. Muy bien, dicho Una esto, pregunta, por favor, perdón, sí, profesor. sí, Una pregunta, profesor. ¿Me escucha? sí, 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 escucho muy bien, sí. A Ya. continuación, por favor. Disculpe que lo interrumpa. Nada más una pequeña duda que tengo. Eh, el asunto del bronce, el bronce es una aleación de qué, o es natural, se lo extrae o es natural. O sea, es una combinación de materiales. El bronce. El Ahora usted bronce hablaba de bronce, es una aleación. En ese preciso momento una no aleación. recuerdo aleación de qué es, pero para la próxima clase te tengo la información exacta de qué aleación y de hecho hay varios tipos de bronces. O sea, dentro de los bronces hay mucha clasificación dependiendo del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, hay un bronce que se le utiliza para todo lo que es los instrumentos musicales. Hay un bronce que se utiliza como parte de equipos que en función de la aleación que vaya a tener y el porcentaje de esa aleación, pues cambia sus características, su color, su resistencia, su sonido, para el caso de los instrumentos. Y pues eso es una industria muy, pero muy grande, especialmente, bueno, en todos los campos, pero en cuanto a la música, que a veces uno piensa que tal vez no tiene mucho uso, no sé, solo cambiando ciertos componentes del bronce, tiene muchos sonidos distintos y de ahí salen muchísimos instrumentos musicales. Entonces es un campo Gracias, profe. muy grande. Gracias, profe. Muchas gracias. Perfecto. Habiendo visto todo esto, vamos a concluir esta primera parte como introducción. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, vamos a realizar, por favor, una actividad. Todos ustedes tienen inteligencia artificial aquí en el Zoom, la AI Companion. Entonces, por favor, podemos hacer nosotros un resumen allí. Pueden ustedes pulsar y hacer un resumen y nos pueden indicar, uno de ustedes tenga la bondad, un resumen de esta clase de los puntos principales.
Ok, por favor, si les sale la información, me comentan, por favor. Sí, sí, doctor, ya me dio los puntos principales abordados en la clase. Doy lectura de, Por favor, Fernando, muchas gracias. bueno, IA Companion indica, entre los puntos principales abordados en la clase están 10 puntos. El primero, introducción a la importancia de los materiales en la industria de la humanidad. Segundo, clasificación de los materiales en cuatro grupos principales: metálicos, poliméricos, compuestos y cerámicos. Tercero, evolución histórica del uso de diferentes materiales desde la prehistoria hasta la actualidad. Cuarto, importancia relativa de los materiales a lo largo del tiempo, mostrando cómo algunos materiales ganaron o perdieron relevancia. Quinto, ejemplos de cómo los nuevos materiales han impactado en diversos campos como el deporte. Sexto, discusión sobre materiales modernos como el grafeno y sus potenciales aplicaciones. Séptimo, evolución de los materiales cerámicos y sus nuevas propiedades como la cerámica tenaz. Octavo, impacto de los nuevos materiales en la tecnología como la miniaturización de dispositivos electrónicos. Noveno, evolución de los métodos de almacenamiento de información desde figuras rupestres hasta la posibilidad futura de usar ADN artificial. Y décimo, breve mención sobre las aleaciones de bronce y sus diversas aplicaciones, incluyendo instrumentos musicales. La clase se enfatizó cómo el descubrimiento y desarrollo de nuevos materiales ha influido significativamente en el proceso tecnológico y en la mejora de la calidad de vida a lo largo de la historia. Esto es lo que nos ofrece IA Companion. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Y por último, tal vez hay algún comentario de alguno de ustedes sobre algún punto de estos que les pareció más interesante. Sí, doctor. Bueno, Sí, bueno, a sí, sí, mí sí. me pareció muy interesante el hecho de, de los grabados que se han hecho a través de la historia. Bueno, en algún momento yo veía un video de que incluso sin querer, personas que se dedicaban a la alfarería, antigüedad, de hacer estos jarrones cerámicos, eh, como esa actividad uno ve que tienen girando, ¿sí? Bueno, ellos no sabían de revoluciones por minuto, pero a lo que estaba girando ese jarrón o ese jarro que estaban haciendo, con alguna pieza puntiaguda, se podía ir grabando incluso hasta sonido. Se menciona que en alguno de esos jarrones se ha podido escuchar sonidos de lo que estaba pasando en ese momento. Es muy parecido a lo que sucede es el mismo principio de lo que sucede en el disco de vinilo, ¿sí? Que prácticamente esas vibraciones que se han ido grabando mediante una agujilla y luego mediante la misma agujilla puede ser procesado y transformado a un sonido amplificado, ¿no? Como lo han sido los famosos long play que estuvieron de moda y que, bueno, aún así se menciona que es la mejor calidad de sonido que hay, que incluso lo que es CD-ROOM y Blu-ray no llegan a la calidad que ellos han tenido. Pero eso es lo que yo pude ver en algún momento y me llamó mucho la atención, eh, lo que se ha hecho para poder grabar información. Incluso una de estas naves que han salido al espacio y que han traspasado las fronteras, incluso
la órbita de Plutón, por ejemplo, eh, una de estas naves lleva un disco que no recuerdo si es de oro o es una superaleación, de pero oro. en ese disco va almacenada información sobre lo que hemos sido nosotros, la humanidad. Pioneer. Eh, Sí, en los y ahí bueno, está inclusive, sí, perdón que me interrumpa, ahí está la voz del presidente de los Estados Unidos, hay mensajes, está el código binario, está la parte del dónde está situado el planeta Tierra con respecto al Sol. O sea, hay información básica por si acaso encuentra en esta nave, ¿no? Sí, efectivamente. Es una información que se va por si acaso alguna otra civilización encuentre esta nave, pero es muy, muy resistente a los impactos, es muy resistente al calor, al frío extremo. Pues esos materiales son los que han ido desarrollando, yo creo, doctor, también la era espacial, ¿no? La era espacial creo que nos ha dejado algunos materiales como el teflón, como algunas otras cosas que nos han beneficiado. E inclusive, ¿no? Lo que voy a decir parecería una herejía, pero las guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, también nos dejó algunos materiales que ahora estamos utilizando para, pero eso sí para beneficio de la humanidad, y no para cosas tan execrables como la guerra. Y otra cosa, doctor, nada más 10 segundos. Algo que me impactó fue el futuro almacenamiento de información en el ADN. Eso es impresionante. Gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias por sus excelentes comentarios, por su participación. Muy amables a todos. Perfecto. Entonces, por favor, para concluir con esta clase, eh, únicamente recuerdo que sesiones futuras se desarrollará ya cada uno de esos grupos de materiales de manera extensa. Los materiales metálicos, materiales cerámicos, los materiales poliméricos y demás grupos de materiales, iremos uno a uno desarrollándolo y viéndolo un poco más a profundidad, cómo estos han ido evolucionando ahora ya de cerca y pues ahora qué es lo que tenemos, qué es lo que esperamos y ver, estudiar la estructura que tienen estos materiales y cómo se, en función de esa estructura son las propiedades que cada uno de ellos tiene. Sin más que mencionar, pues me despido de ustedes agradeciéndoles su participación y pues toda la información que está en este video quedará grabada, subida en Classroom. De igual manera, todas las diapositivas quedarán allí para que ustedes puedan utilizarlas. Y siempre recuerden que tienen la ayuda de la inteligencia artificial y si es necesario, siempre pues una tutoría de ser el caso. Sin más, pues me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima sesión. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Hasta Muchas gracias, no, Gracias. compañeros, por favor.